empezar la clase. A ver, yo les voy a decir los que están. Me van diciendo, por favor. Inostroza. Presente, profe. Bien, Seijo. Presente. Villurón. Mora. Acá. Medina. Presente, profe. Hernán G. Garrido, profe. Presente. Bello. Presente, profe. Obseica. Buen día, presente. Bien. Izquierdo. Presente. Bien. ¿Falta mencionar alguno? No. Bueno, permítame que me presente, no sé si me conocen, yo soy Malvina Frigerio, doy clase de Ingeniería de Reservorios y de Fundamentos de Reservorios para Geología, Laboratorio 1, bueno, trabajo en el laboratorio de Petrofísica y en esta asignatura en particular yo doy las primeras clases que tienen que ver con las propiedades de las rocas, presiones capilares y las clases introductorias a lo que es el reservorio, lo que ustedes ya han visto con Carlos y Sergio. Este año en particular tuve un problema personal de salud de mi familia, así que no pude hacerme cargo de las primeras clases, las dieron ellos, y ahora yo voy a seguir entonces con 2 clases más, que van a ser esta, que es presiones y temperatura de reservorio, y la próxima, el lunes, que va a ser la clasificación de reservorios. Después, por lo que me cuenta Carlos, el miércoles vamos a tener un encuentro presencial en la universidad. Él va a hacer un seminario, vamos a tomar un coloquio en realidad, que va a ser como el cierre de estas clases y después van a seguir con Sergio. Sergio se ocupa de dar propiedades de fluidos y luego con Carlos. En PEDCO ustedes tienen todas las clases estas, las que doy yo, en PDF, no sé si las vieron, y algunos apuntes. Como este año hubo así este inconveniente, ellos han seguido todos los temas, tal vez tengan algún apunte más que ellos les han dado, pero bueno, lo básico de las clases, de estas primeras clases, está en PEDCO. Algunos de los temas ustedes ya los habían visto en Petrofísica, pero bueno, como han visto, fueron ampliados. Y después se completará con algún práctico de laboratorio que no sé si se va a poder dar este año. Y la guía de trabajos prácticos que seguramente ya la están haciendo y las corrige Sergio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, no, Carlos ya les debe haber explicado cómo son las evaluaciones de la materia. Después de que Sergio dé su parte de fluidos, van a tener el primer parcial. Todavía no sé la fecha, no sé si ellos ya les dijeron que va a involucrar estos temas y después va a haber otro segundo parcial con los temas de Carlos. Bueno, si están de acuerdo, entonces puedo compartir pantalla, ¿eh? Malvina, Sí, con respecto a la clase del miércoles, mencionaste un coloquio. ¿Puede ser? sí. ¿Eso cómo es? Mira, Carlos me avisó, porque yo hace poquito, yo estuve afuera, en Entre Ríos, que es donde vive mi familia que está enfermo, pero Carlos me mandó un mail diciendo que
íbamos a dar, estaba a cargo mío, esta clase viernes, la clase próxima el lunes, y en ese mail me menciona que el miércoles siguiente va a haber un coloquio para cerrar los temas de estas clases que se fueron dando antes de que Sergio empiece con las clases de fluidos. No sé nada más. Yo pensé que había hablado con ustedes. Le voy a preguntar entonces, a ver a qué se refieren. Yo supongo que debe ser una clase presencial donde se hablen todos los temas. Desconozco si les va a tomar, va a ser no sé, va a ser una clase de evaluación, la verdad no sé. Les pregunto y les digo, o le digo que les mande un mail a todos para explicarles. Bueno, sí, las clases presenciales cada 2 semanas nos había dicho, pero yo por lo menos no había escuchado del coloquio. Sí, así me dijo. El viernes primero, lunes, que no me acuerdo bueno, el lunes próximo, y el miércoles un coloquio en la facultad. Hasta ahí sé. Dale, gracias. Bueno. De todas maneras, vayan repasando los que vieron, ¿eh? No solo por el coloquio, sino porque todo lo que vieron les va a servir para después hacer todos los problemas y clases con Carlos. Bien. Estoy teniendo problemas para compartir. Aguánteme un segundo. Ahora sí, ¿ven todos? Perfecto. Bien. ¿Están viendo bien la presentación? No, profe, se ven las diapositivas. Sí, una diapositiva. La primera que dice clase 5 temas. Sí, pero no se ve como presentación. Se ven como todas las diapositivas. ¿Se ven como todas las diapositivas juntas? Claro, se ve como cuando abrís PowerPoint. No se ve la presentación.
Ah, sí, un Power es lo que estoy presentando. Sí, sí. Dice si puso presentación. No se ve una diapositiva sola, como cuando presenta. A ver qué pasa. Arrancamos otra vez, a ver. Ahí. ¿Están viendo un PowerPoint? Dice clase 5 temas, la primera diapositiva. Hola. Bien, a ver si paso la siguiente. ¿Esa la están viendo? Temperatura y presiones en el reservorio. Pero, ¿qué pasa? Sí. Sí, sí, lo que pasa es que en lugar de aparecer la pantalla de mi escritorio, aparece la pantalla de Chrome, de la pantalla del Google Meet, ¿sí? ¿Está? Entonces, a ver. Puede ser que yo abrí la reunión desde el mail. Bueno, a ver. Les juro que esto me salía todo antes. Ven que me aparecen las pantallas del Chrome, pero no me aparece. A ver. No, se me Profe, multiplican a millones las pasa, pantallas de... pasa que está tocando en la pantalla compartida. Más abajo tiene el inicio. Haga doble clic, o sea, sálgase de la pantalla completa. A A ver, ver, presente de nuevo. vamos a ver. Salir de modo de pantalla completa, sí. Ujú, presente de nuevo. No, es lo mismo. ¿Por qué no está presentando? No, no veo yo. Ah, ahí, a ver. Y ahora baje, yo veo su mouse. Ahí, Ahí, ahí está. ahí lo ven. ¿Sí? A ver si paso la otra diapositiva, ¿la ven? Sí, también está. Ahí.
Muy bien, gracias, chicos. No sé qué me pasó. Debe ser, bueno, no sé. Después lo voy a investigar. La cuestión es que lo pudimos hacer, gracias. Bien, ahora están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Acá dice clase 5 porque es, digamos, es en orden consecutivo las clases que tienen en PDF en el... ay, no me sale, en PEDCO, ¿sí? No es que sea la clase 5 que han tenido en reservorios, pero no le quise cambiar el nombre porque si no después se va a armar una galleta. ¿Está? Bien. Entonces los temas que vamos a ver hoy son la presión y temperatura de los reservorios, el gradiente de presión y cómo se calcula el contacto agua-petróleo y el contacto gas-petróleo a partir de los gradientes de presión. Bien, el gradiente geotérmico ustedes ya lo han visto seguramente en geología del petróleo y del gas, en geología general, y saben que a medida que se va profundizando desde la superficie hacia el interior de los estratos, digamos, va aumentando la temperatura. Ese aumento de temperatura tiene un gradiente que se llama geotérmico, que es entre 3 grados centígrados cada 100 metros. Más o menos se toma así el gradiente. ¿Sí? 3 grados cada 100 metros. O 1 grado cada 33 metros. ¿Sí? Pero también existen gradientes que son anormales. Esos gradientes anormales son locales y hay que tenerlos en cuenta cuando se trata de calcular la temperatura del reservorio. De todas maneras, siempre se toma, si no hay ningún gradiente anormal, el gradiente térmico que les estoy mencionando. Entonces, un pozo a unos 2000 metros de profundidad tendrá esta temperatura. Generalmente, las temperaturas de los reservorios van entre 40 a 90 grados centígrados. En algunos reservorios se ha llegado a medir 140 grados. ¿Por qué es importante saber la temperatura a la que se encuentra el reservorio? Porque eso tiene mucho que ver con la geoquímica, con los fluidos, con, por ejemplo, si se le va a hacer alguna recuperación terciaria, se va a inyectar polímeros, por ejemplo, o alguna recuperación secundaria, y se va a inyectar agua con polímeros, por ejemplo. Es muy importante saber la temperatura de los reservorios porque esos materiales suelen ser afectados con la temperatura. Así como también es muy importante saber la salinidad de las aguas, del agua con nata del reservorio, porque también las salinidades afectan a los aditivos que puedo llegar a incluir en los pozos. Como ejemplo, por ejemplo, acá en Argentina, en la formación Comodoro Rivadavia, en la cuenca del Golfo, en el yacimiento Cerro Dragón, los reservorios tienen 95 grados de temperatura. Esta temperatura se considera alta. En estos reservorios se hacen inyecciones con polímeros y hay que buscar materiales que soporten esa temperatura y que no se degraden, por ejemplo. Acá en la cuenca neuquina, la formación Troncoso en el yacimiento del Trapial tiene 55 grados, que es normal esa temperatura, ¿sí? Entonces, aunque hay algunas excepciones que son los gradientes geotérmicos anormales, las temperaturas dependen de la profundidad. Vamos a repasar qué era un reservorio de hidrocarburos. Ustedes vieron que era una unidad de roca porosa y permeable que contiene una acumulación natural de petróleo o gas que es producible,
se encuentra confinado por rocas impermeables y lo que interesa para los temas que vamos a ver es que tiene un sistema común de presión en toda su extensión, es decir, un sistema hidráulico conectado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tomar al reservorio y sus presiones como un sistema conectado, hidráulicamente conectado. La presión en el reservorio, entonces, es la energía indispensable para la explotación. Cuando se habla de reservorios, siempre es muy importante considerar la presión, porque esa presión que tiene el reservorio, la presión inicial, es la que nos va a dar la energía indispensable para explotarlo. ¿Sí? Luego se pueden hacer aportes de energía. Por ejemplo, hay una maniobra, digamos, o una fase de la producción, en producción secundaria, que es la inyección de agua como mantenimiento de presión, se llama, o la inyección de gas como mantenimiento de presión. Eso quiere decir que a medida que el reservorio se va depletando, es decir, va perdiendo su presión, se le inyecta agua para mantener esa presión y poder explotarlo entonces con menor costo, ¿sí? Al respecto, entonces tenemos que ver que la llamamos presión de sobrecarga, o en inglés OP, Overburden Pressure, ¿sí? Es la carga total o sobrecarga de presión que tiene el reservorio. ¿Cuál es la carga total o la presión total del reservorio? Es la que es la suma de la presión ejercida por los granos más la presión ejercida por los fluidos, ¿sí? Esta presión de los granos, ustedes lo van a ver como GP o Grain Pressure, es la presión litostática, que también lo deben haber visto en geología general o geología del petróleo y gas. Esa presión litostática es la presión debida al peso de las rocas, ¿sí? Y FP, o Formation Pressure, es la presión de los fluidos. También se llama presión de formación, ¿sí? La presión de los fluidos confinados en los poros. Esa es la presión de los fluidos. Un gradiente típico para la presión total o de sobrecarga es de 1 psi por pie. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, para el laboratorio una muestra que sé la profundidad y no me dieron el dato de presión, puedo calcularla rápidamente utilizando este gradiente, ¿sí? Entonces, en los reservorios de petróleo y gas, la presión total ejercida en un punto del reservorio es la presión de los granos, que es la presión litostática, más la presión de los fluidos. Cuanto más presión tengan esos fluidos, es más interesante, digamos, el reservorio. Ahora, muchas veces esa presión lleva a riesgos, porque ahora lo vamos a ver, hay zonas que se consideran que son zonas sobrepresionadas. Entonces, al saber la presión del reservorio, la presión de las del tramo que voy a perforar, a partir de eso, por ejemplo, se preparan los lodos, ¿sí? Porque saben que una de las características de los lodos, de las funciones, es tener la capacidad, ese lodo, de no permitir que los fluidos se ingresen al pozo. Entonces tienen que ser inyectados con una presión y una densidad, ese lodo tiene que tener una densidad que sea capaz de evitar que la presión de las paredes del pozo hacia el reservorio sea mayor, entonces se ingresen los fluidos. Entonces, cuando me encuentro con zonas sobrepresionadas, y no lo sé, ¿sí?
esa presión del reservorio en esos casos no es buena, digamos, para las prácticas de perforación, porque suelen haber lo que se llama kicks o avenidas de gas, por ejemplo, ¿sí? Que son muy riesgosos. Bien, la presión litostática entonces es la presión de las rocas. Si acá, por ejemplo, tengo mi punto de toma de presión en el reservorio, la presión litostática es la presión ejercida por toda la columna de rocas que tengo por encima, ¿sí? Entonces, en el caso más simple, podemos considerar que la presión litostática en este punto depende del espesor de roca que tenga por encima y del tipo de roca. ¿Por qué? Por la densidad, ¿sí? No es lo mismo tener una caliza como acá, una arcilla o una arena. Sin embargo, hay otros casos donde los reservorios tienen presiones litostáticas que son más complejas. ¿Por qué? Porque depende de la estructura. Acá tenemos un pozo perforado en una zona, dos pozos, en una zona plegada y fallada, ¿sí? Entonces, esas presiones litostáticas son más complejas porque al haber fallamientos, trampas, ¿sí? Reservorios fisurados, hay tensiones generadas en las rocas que hacen que el caso no sea tan simple como esto, ¿sí? Bien, entonces en este gráfico podemos ver la presión en kilo por centímetro cuadrado, la presión en PSI, la profundidad en pies, la profundidad en kilómetros, ¿sí? Y este sería el gradiente, ¿sí? Este sería la presión de los fluidos, que aproximadamente es 0,465 psi por pie, el gradiente, y esta sería la presión, a la cual, perdón, se le suma la presión hidroestática, y esta sería la presión de sobrecarga, que como habíamos dicho, la presión total tiene un gradiente estándar, digamos, de 1 psi por pie. ¿Sí? Ustedes recuerden que por una cuestión de unidades, pies, PSI, kilómetros, kilogramos por centímetro cuadrado. No sé si seguramente Sergio y Carlos les habrán dicho que cuando resuelvan los problemas tengan mucho cuidado en no mezclar unidades, ¿sí? Bien, entonces hay que tener en cuenta que la presión de los fluidos del reservorio varía desde la presión inicial, que llamamos presión natural antes de la explotación, ¿sí? Esa es la presión que tiene el reservorio antes de ser explotado, antes de ser perforado, por primera vez, digamos, y esa presión, al ser explotado, al producirse los fluidos, va bajando, es decir, lo que nosotros llamamos que el reservorio se va depletando, ¿sí? Entonces, cuando disminuye la presión de los fluidos, aumenta la presión de los granos, ¿sí? Ustedes imagínense un intervalo de reservorio, de ese intervalo, o imagínense el reservorio, como habíamos dicho, que era una porción, digamos, de roca porosa y permeable. Dentro de los poros hay fluidos y esos fluidos tienen una determinada presión. A su vez, tienen la presión litostática. Es decir, esos granos, que serían las paredes de los poros, sufren o están soportando una presión, ¿sí? Y adentro de los poros hay fluidos que tienen otra presión. Entonces ahí hay un equilibrio donde si yo voy sacando el fluido, lo voy explotando,
los granos o esa presión litostática se va haciendo mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se va comprimiendo la roca, ¿sí? Como una esponja, ¿está? Es como si yo tuviera una esponja y la aprieto. A ver, disculpen, me parece que entró alguien más. Uy, espero que ahora no se me arme el lío. Sí, Matías Ortiz, perfecto. ¿Siguen viendo la presentación? Bien. Entonces, lo que habíamos dicho es que a medida que se van explotando los fluidos, es decir, el reservorio se va, lo que se llama depletando, va perdiendo presión de fluidos, la roca se va comprimiendo, ¿sí? Esa compresibilidad de roca, después lo vamos a ver en la clase que viene, es una característica del reservorio que ayuda a la explotación, ¿sí? Es como, como les dije, como estrujar una esponja, ¿sí? Entonces esa compresibilidad de roca se suele medir. En los reservorios más someros, es decir, en los reservorios que no tienen mucha presión litostática, generalmente esa compresibilidad de roca ayuda a la explotación. Es lo que se llama un tipo de empuje, que lo vamos a ver la clase próxima. Bien, este tema de compresibilidad de roca está en la clase 4. Les vuelvo a repetir que les dejé en la misma denominación en PEDCO. Ahí en la clase 4, que la dio Sergio, que es la que tiene porosidad, permeabilidad relativa, tiene propiedades eléctricas y tiene una última parte que es compresibilidad del volumen poral. ¿Eso lo vieron con él? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Bien. La compresibilidad del volumen poral, que pertenece a la clase 4, después de propiedades eléctricas de las rocas. ¿Lo vieron con Sergio? ¿No se acuerdan? Bien. Yo se los voy a dar ahora entonces. Lo incluí en esta clase, pero en PEDCO lo van a tener en la clase 4. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que la presión total en un punto del reservorio estaba compuesta por la presión de los fluidos y la presión de los granos. A medida que se va explotando los fluidos, hay una modificación en la presión de los fluidos y entonces eso lleva a una modificación en la presión de los granos. ¿Sí? Esa modificación en la presión de los granos se llama compresibilidad, o sea, cómo reacciona la roca estoy hablando, se llama compresibilidad total o efectiva de una roca, ¿sí? Esa compresibilidad total o efectiva es el resultado de que los granos se van expandiendo, ¿sí? A medida que la presión de fluido decrece, ¿sí? ¿Cómo se expresa? Se expresa como el cambio del volumen poral en función del cambio en la presión neta de confinamiento, ¿sí? Es decir, la presión neta es la diferencia entre la presión externa, la litostática, y la presión interna de los fluidos. Esa compresibilidad, entonces, tiene rangos de 1 a 30 por 10 a la menos 6,
este es el rango, y la unidad es volumen por al sobre PCI a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Por cada millón de metros cúbicos, ¿sí?, de espacio por al, ocurrirá una reducción o incremento de 1 a 3 metros cúbicos por cada PCI de caída o incremento de presión. ¿Sí? ¿Está? Entonces, lo que yo estoy midiendo acá es cómo se reduce el espacio por al a medida de que voy explotando los fluidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el valor es 30 por 10 a la menos 6, digo que por cada millón de metros cúbicos de espacio por al, ¿sí?, cada millón de metros cúbicos de espacio por al, ocurrirá una reducción de 30 metros cúbicos cuando la presión cae un PSI. ¿Sí? Entonces, si la presión del reservorio cae un PSI, tengo que pensar que el espacio por al que ocupa 1.000.000 de metros cúbicos del reservorio, ese millón de metros cúbicos de poros del reservorio, o de espacio por al, se va a reducir en 30 metros cúbicos. ¿Cómo se mide en el laboratorio? Esta compresibilidad del volumen por al es una medición que se hace en celdas triaxiales. Sergio les habrá explicado, las celdas triaxiales son celdas donde se pone la muestra dentro de una vaina de goma, a la cual, bueno, y la muestra, digamos, está abierta, la cara de entrada y la cara de salida, ¿sí? El resto de la muestra, ahora cuando vayamos el miércoles al laboratorio lo van a ver, se envaina, ¿sí?, en una vaina, digamos, de goma. Y se recubre con agua, ¿sí? Se pone la muestra en la celda, envainada, se le pone agua a la celda, y con esta bombita de acá manual se le da presión. Acá están los manómetros para ver la presión. Esa presión va, imagínense que va como apretando la muestra a través del agua que la rodea, ¿sí? Va apretando la muestra y esa sería la presión de confinamiento de la muestra, se llama presión de confinamiento. Entonces lo que se trata de hacer ahí, esa presión de confinamiento, se le da un valor equivalente a la presión litostática, ¿sí? Es como que aprieto la muestra a una presión equivalente a la presión litostática. Luego, esa muestra se conecta a un botellón de fluidos y ese botellón de fluidos se hace, digamos, a partir de ese botellón se hace fluir un fluido, generalmente es agua salada, 2 API, se hace fluir el agua a determinada presión. Esa presión se regula con este panel regulador y la presión a la que yo hago fluir el fluido es la presión del fluido del reservorio, ¿sí? Luego va a fluir, recuerden que la cara de entrada y de salida estaba libre, digamos, entonces el fluido entra a la muestra está apretada con esa, con la goma y el líquido que la rodea, a la presión de confinamiento, la presión de fluido, y voy registrando acá el volumen que sale de la muestra a medida que voy
bajando, digamos, la presión de fluido. Puedo hacer dos cosas en los ensayos. O modificar la presión de fluido y hacerla bajar, digamos, en distintos escalones, o puedo dejar la presión de fluido constante y lo que modifico es la presión litostática, esta presión de confinamiento, ¿sí? En el caso que modifique la presión de confinamiento, la presión de fluido, no necesito este panel regulador, la presión de fluido va a ser la presión atmosférica, ¿sí? En cada etapa se mide el volumen desplazado. Entonces, con ese ensayo de laboratorio, lo que estoy haciendo es tratar de reproducir qué es lo que pasa en el reservorio a medida que va bajando la presión de los fluidos. ¿Cómo va variando la porosidad de esa muestra? Estas son las planillas, ¿sí?, que se utilizan. Bueno, en las planillas de medición siempre hay que poner la muestra, la compañía, el yacimiento, etc. Hay que medir antes de hacer este ensayo la porosidad de la muestra, la porosidad absoluta, ¿sí? Y después lo que voy haciendo es, acá en este caso tengo presión atmosférica, presión inicial, presión final, volumen de grano, densidad de roca, volumen aparente y volumen poral. Y acá lo que se va haciendo es variando esta planilla, en esta planilla se está variando la presión de confinamiento, ¿sí? Entonces, los fluidos van a estar a presión atmosférica y la presión de confinamiento la voy aumentando. Es decir, es como si estuviera estrujando o apretando la muestra y voy haciendo la lectura de los centímetros cúbicos desplazados a cada presión, ¿sí?, de confinamiento. El cálculo es el mismo cálculo de porosidad, ¿sí? Utilizo el cálculo de porosidad a cada presión de confinamiento, el volumen poral, el volumen de grano por 100, es el mismo cálculo de porosidad. Y luego se calcula el factor de compresibilidad, ¿sí? Entonces, de estos cálculos, es lo que finalmente se obtiene una tabla donde mido la presión, digamos, establezco la presión de confinamiento del ensayo. Fíjense que va de 50 psi a 8000, como el que vimos hoy, y la porosidad a cada uno de esas presiones de confinamiento. Partí de 15,3 de porosidad y llegué a 12,7 porcentual de porosidad. Paralelamente a esto, generalmente se mide también la permeabilidad, que se llama variación de la permeabilidad absoluta con la presión de confinamiento, ¿sí? Acá en este cuadro tenemos, en la tabla tenemos dos muestras, la 3815 y la 51325, ¿sí? El comportamiento de las dos muestras es parecido, ¿sí? Y este gráfico, finalmente, para cada muestra se hace un gráfico donde grafico la presión de confinamiento y la compresibilidad del volumen poral, ¿sí?, y la porosidad. Entonces, lo que me está diciendo esto es, ¿qué pasa con el reservorio, con la roca, a medida que lo voy explotando? ¿Va variando la permeabilidad? ¿Sí? Porque la roca es muy compresible, ¿o no? ¿Va variando la porosidad porque la roca es muy compresible o no? Esas características
no son, digamos, tan definitorias en la mayoría de los reservorios, porque son rocas que están bien compactadas, pero en algunos reservorios son de gran utilidad, ¿sí? Saber cuál es la compresibilidad del volumen poral. ¿Qué es lo que va pasando con el volumen poral a medida que se va depletando el reservorio o que lo voy explotando? Bien, ahora volvemos entonces al tema. Nosotros hemos visto que la presión total del reservorio o presión de sobrecarga dependía de la presión de los granos y la presión de los fluidos. Recién explicamos qué es lo que pasa con la presión de los granos o qué es lo que pasa con la estructura, digamos, del reservorio, la parte de roca del reservorio, a medida que se va explotando. ¿Qué es lo que pasa en los poros? Se comprime esa roca. Esa compresión puede ser medida en laboratorio y la medición se llama compresibilidad del volumen poral. ¿Qué quiere decir? Ver cómo varía la presión y cómo varía la permeabilidad de la roca a medida que va variando la presión de los fluidos del reservorio. ¿Qué es lo que pasa en esos poros? ¿Se van comprimiendo o no? ¿Y en qué medida se van comprimiendo? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la presión de los fluidos. Esa presión de los fluidos también se llama presión de formación, ¿sí? Generalmente cuando se habla de la presión de un reservorio, ustedes, no sé, están leyendo un paper o están haciendo un trabajo y dicen un reservorio que tiene determinada presión. Cuando se habla de presión de formación, no se está hablando de la presión total, se está hablando de la presión de los fluidos. ¿Qué es lo que interesa al reservorista? Lo que al reservorista le interesa es saber cómo va variando la presión de los fluidos en el reservorio, ¿sí? Entonces, la presión de yacimiento o presión de reservorio o presión de los fluidos tiene varias, digamos, varias etapas. Esa presión de los fluidos va variando a medida que el reservorio se va explotando. Entonces, hay que diferenciar, en principio, cuando hablamos de presión estática del fluido. ¿Qué es la presión estática del fluido? Es la presión que existe cuando no hay alteraciones mecánicas o de flujo, es decir, la presión inicial, ¿sí? La presión inicial o estática del reservorio, la presión, vuelvo a repetir, estática inicial del reservorio, es cuando todavía no hay flujo, no hay producción, no hay alteraciones de flujo. Está en equilibrio, ¿sí? También hay una presión estática cuando se cierra un pozo, es decir, cuando hay una historia de producción en un pozo, pero se cierra ese pozo por un periodo largo, digamos, que permite que se restablezca la presión de ese reservorio. También esa es una presión estática del fluido, no es una presión fluyente, ¿sí? Y también la presión estática del fluido puede considerarse, o se considera la presión estática del fluido cuando se cierra un pozo, no por condiciones operativas, sino que se cierra en las etapas de ensayos de los pozos, que luego lo vamos a ver. Cuando vuelve a tener la presión original porque cerramos el pozo, esa también se llama presión estática del fluido, ¿sí? Sabemos que la presión del reservorio aumenta en profundidad y ya les había dicho que en muchos casos se puede obtener la presión del reservorio, aunque no tenga una medición,
multiplicándolo por un gradiente de 0,43 libras por pulgadas cuadrada por pie, ¿sí? Que sería el gradiente hidrostático. Esa es una forma general de saber cuál es la presión de fluidos del reservorio cuando no lo tenemos, no tenemos las medidas. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Bien? Bueno. Si nosotros tenemos la posibilidad, es decir, se miden, vamos a hablar así, yo hablo siempre desde el laboratorio donde no tenemos la posibilidad muchas veces de tener todos los datos, pero los reservoristas o las compañías tienen todos los datos. De hecho, es muy importante hacer lo que se llaman campañas de medición de presión en los reservorios. ¿Sí? Bueno, ya sí, más específicamente los yacimientos. Se hacen campañas donde se va midiendo la presión de formación o la presión de los fluidos en el reservorio, en todo el yacimiento. Esas campañas son al inicio, digamos, cuando se empiezan a perforar los pozos, o en distintas etapas de la producción. ¿Cómo se mide la presión de formación? Recuerden que estoy midiendo presión de formación. Presión de formación es presión de los fluidos, ¿sí? Se realizan dos tipos de ensayo los más comunes, son unos que se llaman RFT o Repeat Formation Testing, ¿sí? Este RFT se puede realizar en pozo abierto o en pozo entubado ya, a través de perforaciones en el revestimiento de los pozos. Puede hacerse varias pruebas durante el mismo viaje dentro del pozo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo ir midiendo distintas unidades del reservorio, distintas unidades de roca, ¿sí? O distintos niveles del reservorio. Este RFT, además de medir las presiones, se toman muestras de fluidos, ¿sí? Mide la presión hidrostática y la presión de flujo a profundidades específicas, cuando el pozo está fluyendo. Estas son las campañas que le digo de medición de presión, porque se repiten ensayos en varios pozos y se obtiene una distribución areal de presiones del reservorio. Hay otro ensayo más sofisticado que se llama DST, que es Drill Stem Test. Este se hace a pozo abierto y se utiliza una herramienta especial que está montada en las barras de perforación, y ese DST se realiza típicamente en 4 periodos, que se llama preflujo, cierre inicial, flujo principal y cierre final. Es decir, acá lo que yo mido es con una herramienta cuál es la presión de los fluidos y saco una muestra, ¿sí? Lo puedo hacer a pozo abierto o a pozo entubado. Acá, con este ensayo, lo que hago es medir la presión, pero es como que manejo el pozo. Es decir, lo cierro, ¿sí? Dejo que recupere la presión, lo vuelvo a abrir, entonces voy obteniendo distintas mediciones, distintos valores de presión a distintos tiempos y caudales de flujo de los pozos. Acá tenemos este ensayo DST, que le digo que es un poco más sofisticado. Estos ensayos después los van a ver con detalle con Carlos, ¿sí? Avanzada la materia. Estos ensayos de presión también se llaman ensayos de presión, ensayos de pozos. Hay una materia, no sé si sigue existiendo aún, optativa, que se llama ensayo de pozos. Sí, Daniel Follmer la da. Daniel Follmer, sí existe la materia. Es muy interesante esta materia y completa este tema.
Así que a los que quieran dedicarse a reservorios, bueno, sí, a reservorios o producción, esa materia es muy interesante para hacerla, ¿sí? Acá yo se los voy a presentar en forma bastante sencilla, pero esto tiene todo un software que se utiliza, o varios software que se utiliza, y tiene toda una técnica, una mecánica de obtención de datos y después de interpretación de los datos, ¿sí? A través de Abacus y o software. Otra materia que toma este tema es la que da Juan Moreira, les estoy hablando de materias optativas, ¿no? Que creo que es algo como de evaluación de producción, que es otra materia muy interesante y que estaría bueno que la cursen porque les abre un panorama sobre la interpretación y la evaluación de todos estos ensayos, más la producción, digamos, ligado con la producción. Tanto Daniel Follmer como Juan Moreira son dos ingenieros que tienen muchísima experiencia en reservorios y particularmente Moreira en ensayo de pozos. Él es un consultor independiente que está dando clase en la universidad, así que está bueno aprovecharlo. Bueno, después que le hice propaganda a estas dos materias, sigamos. El ensayo de presión, entonces, el DST, es la adquisición de datos de presión, producción y muestras de fluido a condiciones de pozo controladas, o sea, aperturas y cierres controlados, como les decía hoy. ¿Cómo se controla? Se controla variando el caudal de producción y se mide la respuesta al flujo, se miden las presiones, con lo cual se tienen ensayos que se llaman de build-up, drawdown, inyección y fall-off. Cada uno de estos son distintos tipos de ensayo y cada uno de ellos tiene distintas etapas. Algunos se deja el caudal constante y se van variando las presiones, digamos, los tiempos de apertura y cierre, y en otros se va variando los caudales. Acá les traje un pequeño ejemplo. Acá está el tiempo, ¿sí? El pozo y la herramienta que se utiliza. Y entonces, en este tiempo, este pozo lo voy a cerrar, ¿sí? Lo cierro un determinado tiempo, es decir, el pozo no produce, lo cierro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el reservorio va a seguir aportando, ¿sí? Va a seguir aportando y va a aumentar la presión del reservorio, ¿sí? Y va a llegar a la presión que llamo la presión estática, ¿se acuerdan? Una presión de equilibrio, no está fluyendo el pozo, que sería esta la presión, ¿sí? Este valor, digamos, de presión. Luego abro el pozo, lo mido obviamente, abro el pozo y durante un determinado tiempo lo hago fluir con este caudal, ¿sí? Esta tasa de caudal se elige, incluso se varía las distintas tasas, se hacen más de uno de estos ensayos, ¿sí? A distintos caudales. Acá hay uno. Entonces, al abrir el pozo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar la presión, comienza a fluir el fluido de la presión estática inicial, va a bajar la presión porque está fluyendo, hasta que lo vuelvo a cerrar. Lo vuelvo a cerrar, vuelve a subir la presión. Yo estoy midiendo siempre la presión acá, ¿sí? En el fondo del pozo. Vuelve a subir la presión hasta que nuevamente, y durante un periodo de tiempo, ese pozo va a tener nuevamente en el fondo la presión llamada estática, ¿sí?
Entonces son sucesivos periodos de cierre y flujo, y en cada periodo de cierre hay una recuperación de presión, en cada periodo de flujo hay un descenso de esa presión. Entonces se hace una carta de presión que es bastante más compleja que esta, pero este es el ejemplo. Acá tenemos presión y tiempo. Cuando se baja el registrador va aumentando la presión del registrador, ¿sí? Esta es la presión del registrador que va aumentando. De tenerlo a presión atmosférica lo voy bajando, entonces va aumentando la presión que va registrando. Y este periodo de tiempo sería este, donde la presión en el fondo del pozo, como el pozo está cerrado, es la presión estática. Luego se abre la válvula, baja la presión, que sería esto, ¿sí? Empieza a producir, entonces empieza a bajar la presión hasta un determinado valor, dependiendo del caudal de producción. Luego se cierra la válvula, se estabiliza, digamos, esta presión. Esto es un aumento de presión porque se estabiliza allí en el caudal, de acuerdo al caudal fluyente. Luego vuelvo a cerrar la válvula, se recupera la presión, ¿sí? Hasta obtener un periodo de presión constante, que sería la presión estática, ¿sí? Nuevamente, recuerden, el pozo está cerrado. Luego se libera el packer, es decir, se libera el pozo, se saca el registrador y obviamente el registrador va registrando presiones cada vez menores. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es estudiando, viendo cómo se comporta el pozo a medida que varío los caudales. En este caso, el ejemplo es un solo caudal, pero normalmente se produce a varios caudales. Entonces, manejo el pozo, lo controlo a distintos caudales y voy viendo cómo va reaccionando la presión del reservorio. Estos ensayos son muy importantes, tienen múltiples propósitos. Primero, estima los parámetros del yacimiento. ¿Por qué? Porque puedo obtener un valor promedio de permeabilidad en el área de drenaje. Este valor de permeabilidad promedio del área de drenaje del reservorio es un valor muy importante porque estoy midiendo la permeabilidad in situ y estoy midiendo la permeabilidad con el pozo fluyendo. No es una muestra chiquita, un plug, nada. Estoy midiendo la permeabilidad de todo el área de drenaje. También me puede indicar, por ejemplo, doble porosidad, es decir, si hay fracturas. Puedo calcular entonces a la presión promedio del área de drenaje, ¿sí? Del reservorio. Se pueden detectar heterogeneidades del yacimiento, es decir, con estos ensayos se pueden detectar si hay fallas, si hay contactos, si hay barreras estratigráficas, porque de la lectura de los resultados de los ensayos DST y la evaluación de esos resultados, se puede leer el yacimiento, se puede leer el reservorio, ¿sí? Es decir, leer el reservorio quiere decir entender cómo funciona ese reservorio a la explotación. Por eso que son tan importantes esos ensayos y por eso es que yo les recomiendo al que va o tiene idea de trabajar en reservorios, tratar de hacer estas dos materias optativas. También, otra cosa importante es que determina el valor del daño. Si un pozo está dañado, ese daño se llama S, la sigla para denominar el daño es la sigla S. S viene de skin, ¿sí? De piel, y ese daño puede ser producido por una penetración parcial, por una turbulencia, por
malas maniobras de terminación, ¿sí? Es decir, ese daño, ¿qué quiere decir? Que los alrededores o el área de drenaje del pozo está dañada, es decir, tiene un problema que hace que no produzca lo que tiene que producir. Y también sirven para estimar las características de una fractura cercana al pozo, ¿sí? Una fisura, una fractura. También se hacen cuando se hacen fracturamientos hidráulicos, ¿sí? Entonces, estos ensayos de ST o ensayos de presión, ¿cuándo se realizan? Se realizan en todas las fases, en la fase exploratoria, en la fase de pozos de avanzada, en los reservorios, o cuando estamos en desarrollo y explotación, cuando ya se está explotando el reservorio. En la fase exploratoria sirve para probar la presencia de hidrocarburos, para determinar el tipo de fluido en el yacimiento, la presión. ¿Por qué determina el tipo de fluido? Porque saca una muestra de fluido, ¿sí? Entonces se saca una muestra y se manda a ensayar con ensayos que se llaman análisis PBT y cromatografías gaseosas o líquidas, y entonces puedo saber qué tipo de fluido tengo en el yacimiento. También determina la presión, dijimos, la presión media de la zona cercana al pozo, la temperatura, la permeabilidad, si tiene daño, el índice de productividad y las heterogeneidades. Índice de productividad es lo que relaciona la presión con el caudal de petróleo y caudal de agua, ¿sí? ¿Cuánto caudal de petróleo o de agua voy a tener a determinada presión? También cuando estamos en pozos de avanzada, se hacen DCT, es decir, ya se descubrió el reservorio, se hicieron ensayos varios y se determina que se va a explotar, entonces hago pozos de avanzada para ubicar, digamos, mejor el yacimiento. Entonces, los DCT sirven para confirmar la existencia de los hidrocarburos y puedo hacer un muestreo selectivo de fluidos presentes. Es decir, yo ya sé que tiene hidrocarburos, gas, agua, petróleo, perdón, gas, agua, y lo que ahora puedo hacer en una etapa de avanzada es sacar muestras o hacer ensayos de CT, pero ya en zonas seleccionadas, ¿sí? Para hacerlo. También se evalúa el daño, el índice de productividad, las heterogeneidades, y en este caso, si hay fallas, por ejemplo, barreras, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos de producción. Y durante la explotación también se realizan estos ensayos para confirmar la permeabilidad, también índice de producción, para evaluar la eficacia de la completación, es decir, si tienen daño, y con el paso del tiempo para ver cuál es la productividad del pozo, cuál es el daño que ha tenido y cuál es la presión en ese momento de la explotación. Bien. Hola, ¿están todos ahí? Sí, profe. Bien. ¿Quieren que hagamos un descansito de 10 minutos? ¿O seguimos? Como quieran, yo no tengo drama. Bueno, faltará... ¿Cómo? Faltará unas 40 minutos de clase, más o menos. Sigamos entonces, ¿no? Bien. Sí. No. Sí, Entonces, habíamos dicho que en la mayoría de los reservorios la presión aumenta con la profundidad. Habíamos visto que había un factor, digamos, que podíamos utilizar para saber cuál era la presión de ese reservorio a determinada profundidad si no había mediciones. Pero hay una excepción a esto, que son los reservorios que tienen sectores que son
presionados o sobrepresionados. Los sectores subpresionados son zonas de un reservorio en la que los fluidos han sido drenados, por ejemplo, con un reservorio agotado, ¿sí? O que tiene una alta depletación. Entonces, subpresionados quiere decir que tiene presión menor a la esperada, presión de fluido, siempre hablo, menor a la esperada. Pero hay otras zonas, puede suceder que hay reservorios donde hay zonas que tienen presiones de poro anormalmente altas, que es lo que habíamos hablado un poquito hoy, es decir, de la presión esperada a esa profundidad, hay una presión más alta de la esperada a esa profundidad, ¿sí? ¿Eso por qué se debe? Generalmente es porque cuando hay una alteración importante mecánica de las rocas, ¿sí? Una alteración estructural, puedo tener fallas o pliegues que hagan que niveles del reservorio que han estado a una profundidad mayor que la actual, a través de una falla o a través de algún pliegue, por ejemplo, estén ahora más arriba, es decir, no estén tan profundas como estaban antes. Entonces, tienen una presión, si esos niveles o esas capas están aislados del resto, mantienen una presión que es mayor a la esperada en la profundidad actual. También sucede esto de tener presiones de poro anormalmente altas cuando hay arcillas, ¿sí? Recuerden que las arcillas son minerales que tienen agua en su estructura, ¿sí? Entonces esa condición hace que las zonas con abundante contenido arcilloso suelen ser sobrepresionadas, con alta presión. Esta condición hace que del gráfico que nosotros teníamos, ¿se acuerdan que decíamos que la presión total, UOP, estaba definida por el gradiente, ¿sí? Estaba definido por el gradiente de la presión de los fluidos más el gradiente de la presión litostática. En el caso de subpresionadas, el gradiente estaría hacia acá o las sobrepresionadas hacia acá, ¿sí? Esto sería la presión hidrostática normal, el gradiente normal, ¿sí? Cuando se habla de presiones anormales, generalmente en los cálculos se utiliza una constante C que es positiva cuando hay sobrepresión y negativa en caso contrario, ¿sí? Esto es el gradiente del agua por Z, que es la profundidad, ¿tá? Hasta acá sería normal, ¿sí? Pero tengo que afectarla por esta constante C cuando hay sobrepresión o subpresión. Esto es muy importante, le vuelvo a repetir, tenerlo en cuenta cuando hay zonas sobrepresionadas, porque tiene que variar el desconocimiento de zonas sobrepresionadas suele generar inquietud, al menos en los pozos, o algún accidente en el caso más grave, ¿sí? Porque el lodo no alcanza a contener la presión de los poros. En el caso de que se conozcan que existen estas zonas sobrepresionadas, lleva a una modificación, entonces, por ejemplo, de los lodos, ¿sí? Hacerlos más densos, ponerle más aditivos. Y para los reservorios, muchas veces es importante tener zonas sobrepresionadas o que el reservorio tenga presión alta,
en determinadas zonas porque ayuda a la producción, pero hay que manejarlo, ¿sí? Si se sabe, mejor. En los yacimientos shale, generalmente, como son muy arcillosos o tienen materiales muy finos, tienen alto contenido de arcillas, algunos tramos, entonces generalmente hay zonas que tienen altas presiones. Y en ese caso, que el reservorio shale tenga alta presión, es bueno, porque ayuda a la producción, ¿sí? Sobre todo en esos reservorios que tienen esas permeabilidades bajísimas, el tener altas presiones ayudan, digamos, a tener buenas producciones. Entonces, repasemos entonces los conceptos de presión. Cuando hablamos de presión de reservorio, hablamos de presión de los fluidos o presión de formación, que es la presión de los fluidos confinados en los poros, ¿sí? ¿Está? Entonces, cuando ustedes le digan la presión del reservorio es tal, o la presión de los fluidos tiene este valor, o la presión de formación es de tal, están hablando de la presión de los fluidos, que es lo que nos interesa, ¿sí? Lo que interesa es eso. Lo que interesa más, digamos, la presión de sobrecarga también. Pero a los fines de producción es la presión que más nos interesa. La presión original o virgen es, cuando se habla de presión original o presión virgen del reservorio, estoy hablando de la presión antes de comenzar a producir, ¿sí? Es una presión que dijimos que era constante, digamos, porque en este caso el reservorio no está tocado, digamos, no fluyen los fluidos. Entonces, esas presiones se miden en el fondo del pozo, en el primer pozo perforado, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque es el punto de partida de la explotación, y además recuerden, seguramente Carlos, cuando habló de presiones capilares y de determinaciones de contactos, habló de equilibrio capilar y de equilibrio de las presiones. Entonces, bueno, es importante conocer el valor original de la presión del reservorio. Luego, también van a hablar de la presión hidrostática. Esta presión hidrostática es la presión que hay hacia arriba del reservorio, hacia la superficie. ¿Y por qué se habla de presión hidrostática? Porque el agua es la fase continua que está contenida en las rocas, no solo en el reservorio, que habíamos hablado de que era todo un sistema hidráulicamente conectado, sino hacia arriba, porque las rocas suelen, en el 99,9% de los casos, tener agua en sus poros, ¿sí? O por lo menos películas, no que sean acuíferos, pero por lo menos es una fase continua el agua hacia la superficie. Entonces podemos tomar esta presión hidrostática o gradiente hidrostático como una medida inicial, como habíamos visto, de saber cuál es la presión de fluidos en un reservorio, ¿sí? Entonces, consideramos que los reservorios se encuentran a profundidades variables entre 500 y 4.000 metros bajo el nivel del mar. Hay mayores, los reservorios, por ejemplo, de Salta, en las arenas de la formación Huamampampa, están a 6.000 metros de profundidad, ¿sí? Entonces, como el agua es una fase continua, si yo quiero saber la presión de un reservorio a determinada profundidad, sin tener ensayos o digamos como un valor general, considero la profundidad Z, ¿sí? Este es un reservorio, recuerden que se modificaba con C, con esa constante C cuando era sobrepresionado, pero acá no. Así que tengo esta constante Z
perdón, no es una constante, este valor Z que es la profundidad, y este es la presión del agua, el gradiente de presión del agua, ¿sí? Generalmente se expresa en PSI. Es raro encontrarlo en kilopascal, se expresa en PSI. Ahora, ¿qué pasa? Ese gradiente hidrostático depende de la densidad del agua, y la densidad del agua está determinada por la temperatura y la salinidad. El agua dulce, el gradiente es de 0,433 psi por pie, y el agua del reservorio, recuerden que las aguas del reservorio siempre son salobres, en mayor o menor medida, el gradiente es entre 0,45 y 0,5 psi por pie. Entonces, esto también hay que considerar, ¿sí? ¿Cuál es la densidad del agua determinada por su salinidad? Si es posible considerarlo, si tengo el dato, está bueno, digamos, es necesario hacerlo. Acá tienen un ejemplo. Tenemos 3 muestras, una a 2000, esto es metro, y lo que está entre paréntesis es pies, ¿sí? 3 muestras a 2000, a 3000 y a 4000 metros de profundidad, y tenemos 3 gradientes. Lo que está entre paréntesis, PSI por pie. Un gradiente de 0,43, tomando agua dulce, un gradiente de 0,45, tomando agua salada, y otro gradiente de 0,5, tomando también agua salada, pero con otra densidad. Entonces vemos que esta muestra a 2000 metros, de acuerdo al gradiente que yo considere, voy a tener una presión de fluidos de 2841, 2953 o 3281. Esta, 4262, 4429, 4921. Y la de 4000 metros, 5683, 5906 o 6562. Entonces, este gradiente hidrostático depende entonces, fíjense que los valores son bastante distintos, depende entonces de la densidad. También depende, como dependen de la densidad, digamos, estos gradientes, puedo considerar que además del gradiente de agua, que habíamos dicho un 0,45, porque estamos hablando de agua salada para un reservorio, tengo que considerar gradientes para el petróleo y para el gas. Para el petróleo es 0,35 y para el gas 0,08, PSI por pie siempre, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Recuerden cuando ustedes vieron que en el reservorio había zonas con distintas saturaciones. Había una zona que se llamaba acuífero, una zona que se llamaba zona con petróleo, que donde teníamos petróleo y agua en distintas proporciones de saturación, y finalmente teníamos una zona con la mayor saturación de petróleo, digamos, posible, con agua irreductible, con saturación de agua irreductible. Y finalmente, si ese reservorio tenía un casquete de gas, teníamos gas y agua. Esa condición de los reservorios, donde ustedes vieron que iba variando la saturación de uno u otro fluido, hace que, en principio, como yo les digo, para hacer un cálculo somero, puedo decir, bueno, los fluidos están a determinada presión utilizando el gradiente de agua, ¿sí? Como un cálculo somero, a determinada profundidad. Pero sabemos que como el agua, el petróleo y el gas tienen densidades muy distintas, esos gradientes, digamos, de presión van variando dependiendo de las saturaciones de agua, de petróleo y de gas que tengan el reservorio. Entonces, si tenemos gradientes que van variando en profundidad de acuerdo al fluido que contengan las rocas,
dicho a la saturación de fluidos que tengan las rocas, entonces podemos determinar el contacto agua-petróleo o el contacto gas-petróleo a distinta profundidad, considerando las presiones hidrostáticas y los gradientes de presión de cada uno de los fluidos, ¿sí? Considerando esto, sabemos que en el punto, digamos, en la profundidad del reservorio, donde la presión de petróleo es igual a la presión de agua, estaríamos hablando del contacto agua-petróleo. En el punto del reservorio, la profundidad del reservorio, donde la presión de la fase petróleo es igual a la presión de la fase gas, estaríamos hablando del contacto gas-petróleo. Estas diferencias en profundidad, digamos, hablemos así. Determinar la profundidad del contacto agua-petróleo o del contacto gas-petróleo es importantísimo, porque si yo le determino esa profundidad de los contactos 10 metros más arriba, 50 metros más abajo, ¿sí? Estoy modificando lo que llamamos el POIS, es decir, el volumen de petróleo original in situ, o el GOIS, que es el volumen de gas original in situ, ¿sí? Porque los cálculos de reserva se hacen a partir de conocer las zonas saturadas. ¿Dónde está el acuífero? ¿Dónde está el contacto agua-petróleo? ¿Dónde está el contacto gas-petróleo, gas-agua? ¿Sí? Entonces es muy importante determinar estos contactos. ¿Cómo se determina? Fíjense, acá tenemos, a partir de los gradientes, ¿sí? Acá tenemos un pozo, ¿sí? En este esquema, esto sería el pozo. Cada una de estas flechas o de estos puntos son ensayos que se han realizado de presión, ¿sí? Recuerden que esos ensayos de presión nos daban el tipo de fluido, podemos sacar distintos parámetros, y nos daba la presión de los fluidos en los puntos del ensayo. Estos ensayos de presión me estoy refiriendo a los primeros, ¿sí? No los ensayos de pozo, esos que eran bastante más complejos, donde manejaba los caudales, sino estos son los ensayos primeros, los más sencillos, donde saco una muestra de fluido y mido la presión, ¿sí? Entonces, al medir las presiones y hacer los cálculos de presión-profundidad, me va a dar un determinado gradiente en esta zona, otro gradiente en esta zona y otro gradiente en esta zona, ¿sí? Entonces, al variar los gradientes, esta es la presión, profundidad. Esta variación de los gradientes de presión está directamente relacionada con la densidad de los fluidos. Entonces, de esta manera puedo, midiendo, digamos, la presión en distintas partes del reservorio, puedo determinar cuál es el contacto agua-petróleo o el contacto gas-petróleo, ¿sí? Acá tenemos marcado que hay dos arcillas, shale, ¿sí? O rocas impermeables, para remarcar que esta zona está hidráulicamente conectada y a su vez desconectada de las otras dos, ¿sí? Por eso estos gradientes son particulares para esta zona. Acá tenemos un gráfico un poco más real, digamos. Acá tenemos la profundidad vertical en pies. TBD es la profundidad vertical verdadera, ¿sí? True es verdadero. Y esta profundidad, ¿por qué dice TBD? Porque esta profundidad no es la profundidad de perforación exactamente, sino que está modificada por
¿cómo se dice? Se me fue la cabeza. Los pozos cuando se perforan no siempre son verticales. Generalmente tienen un grado, digamos, de desviación de la vertical, ¿sí? Hasta 8 grados, 9 grados es normal. Entonces, esa es la rectificación, digamos, de la profundidad de perforación a la profundidad real vertical, ¿sí? Bien, entonces, en este gráfico tenemos cada uno de estos puntos, son distintos ensayos que se han realizado. Este es el gradiente que se determinó con estos ensayos, y este es otro gradiente que se determinó a partir de estos ensayos, ¿sí? O sea, fíjense, profundidad versus ensayos. Olvídense de las líneas. Cada uno de estos puntos se realizó un ensayo de presión, ¿sí? A esta profundidad, esta, hasta acá. Una vez realizados los ensayos y determinadas las profundidades verticales verdaderas, se determinan los gradientes y tenemos para estos puntos este gradiente, pero acá se ve que cambia el gradiente, que pasa a ser este. Entonces, teniendo la presión en PSI aquí, podemos determinar las ecuaciones, digamos, de cada una de las rectas y después determinar cuál es el gradiente. En este caso es 0,30 PSI por pie y en este caso 0,42. Entonces, en el lugar donde se cortan los dos gradientes, es decir, donde la presión de los dos es igual, ahí tenemos el contacto, en este caso, agua-petróleo, ¿está? En este caso, es otro ejemplo, que tenemos dos pozos, ¿sí? Acá tenemos profundidad, locación, es decir, ubicación sería, presión y profundidad. Entonces tenemos el pozo 1, el pozo 2, están, fíjense, localizados en distintos puntos del yacimiento y a su vez se le han hecho ensayos. Este toma esta parte del yacimiento, digamos, y este es más profundo, este pozo, y va hasta acá, hasta esta profundidad. Estos son ensayos RFT de medición de presiones, cada una de las crucecitas. Se toman las presiones, se grafican para este pozo, luego para este pozo, y se determinan los gradientes. Este gradiente aquí, este gradiente acá. Y entonces se determina en la intersección, digamos, de los dos gradientes, que tienen la misma presión, se determina para la zona, ¿sí? Esto no es un solo pozo, sino que son dos ya, para la zona, el posible contacto gas-petróleo, ¿sí? En este caso tenemos gas y petróleo, ¿sí? ¿Qué pasa? También tenemos que considerar que a veces los reservorios no son tan fáciles, digamos, como los que mostramos a veces en los esquemas, sino que pueden tener más complejidad. Por ejemplo, hay reservorios con múltiples contactos de fluidos. En este caso tenemos un reservorio que está estratificado, que tiene distintas permeabilidades, cada uno de los estratos. Acá seguramente debe haber arcillas, ¿sí? Y acá tenemos distintos contactos agua-petróleo o gas-petróleo, ¿sí? No tienen un solo acuífero en común, sino que tienen estas areniscas, por la manera que están estratificadas y por su litología, tienen múltiples contactos agua-petróleo, ¿sí? Entonces, en este tipo de pozos hay que hacer
hay que tener cuidado, digamos, con los gradientes y hay que saber tener un muy buen modelo geológico o estratigráfico para determinar los contactos, que en este caso van a ser múltiples. Es decir, van a cambiar los gradientes de presión. Esto es un solo pozo y fíjense que tiene por lo menos 2 contactos, ¿sí? Bien. Acá terminaría la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo tampoco. Sí. La presión de formación es la que siempre evaluamos para los procesos de recuperación, ¿no? Claro. Y siempre el orden natural es colocar unidades de bombeo y después intentar hacer esas recuperaciones. ¿Cómo? Lo natural es cuando la presión esta decrece, ya no se produce demasiado como se quiere. Se colocan las unidades de bombeo, ¿no? Y No, después, generalmente... Ah, sí, te escucho, te escucho. y después los procesos de recuperación. Esa es mi pregunta. ¿Las unidades de bombeo te referís a las cigüeñas esas que se ven en el campo? Claro, los AIB. Bueno, cuando se estudian los reservorios, desde el inicio, digamos, de que se descubre un reservorio, se estudian todos los parámetros y se caracteriza el reservorio de manera de que vos vas a saber qué fluidos tenés, qué presiones de fluido tenés, cuáles son los contactos, ¿sí? Y además vas a saber, en la clase que viene lo vamos a ver, cuáles son los empujes, es decir, esa energía natural del reservorio, cómo se manifiesta, ¿sí? Y qué tipo de fluido tenés. Entonces, una vez conocido todo eso, se diagrama lo que se llama la producción primaria. Esas unidades de bombeo o las de gas, que son así como, ¿cómo le dicen? Ahora no me acuerdo el nombre, pero son como válvulas, ustedes lo ven en el campo como válvulas, que son pozos de gas. Esas son de producción primaria, ¿está? O Bien. no, porque puede ser que el pozo se haga otro tipo de bombeo, no solo. Cuando ustedes vean la materia de producción van a ver que hay un montón de posibilidades de explotar los pozos con distintas unidades de bombeo, ¿sí? Entonces, vos sabés cómo es tu reservorio, sabés qué tipo de fluido tenés, qué le va a pasar al fluido a medida que disminuye la presión, y sabés qué empuje tenés, es decir, de dónde viene la energía de tu reservorio. Entonces se diagrama la producción que se llama primaria. Esa producción primaria puede ser con unidades de bombeo o no. Depende de los ingenieros de producción, qué es lo que determinan que va a ser lo mejor. A medida que se explota ese reservorio, va perdiendo presión, ¿sí? Entonces, lo que se hace es una nueva evaluación de la posibilidad de hacer, por ejemplo, una explotación secundaria, que puede ser inyectarle agua con pozos inyectores o pozos viejos productores, o inyectarle gas. Ahí tenés lo que se llama, digamos, en esa etapa nosotros llamamos producción secundaria. Las unidades de bombeo siguen produciendo, como antes. Tenés la misma unidad de bombeo, no se cambia. Lo que pasa es que lo que estás haciendo ahora es ayudando, digamos, a producir con una inyección que lo haces en otros pozos, ¿sí?
perforás pozos de inyección o podés utilizar pozos de producción viejos para inyectores. Esa producción que se llama secundaria, no necesariamente tenés que esperar que se deplete el yacimiento completamente, que pierda mucha presión, porque si no la inversión va a ser mayor, la inversión en dinero. Generalmente, si los reservorios vienen así medio depletándose, se hace antes, ¿sí? O se hace un mantenimiento de presión o lo que sea. Pero a tu pregunta, la unidad de bombeo puede estar siempre durante toda la vida del reservorio, independientemente de en qué etapa estás, primaria, secundaria o terciaria. Buenísimo, ahí me quedó claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿El miércoles está laboratorio, dijo? No, yo dije, a ver, ¿qué? ¿El miércoles hay laboratorio? ¿Clase presencial o cómo? No lo entendí. Bueno, el lunes, vamos a lo seguro, el lunes a las 9 de la mañana vuelven a tener clase conmigo en el horario habitual de 9 a 12 y ahí terminaría la parte que normalmente doy yo, ¿sí? Que este año la dieron Sergio, Carlos y yo. Eso es seguro, el lunes. Lo que me escribió Carlos en un mail es que el miércoles siguiente, o sea, el 6, va a haber un coloquio en la facultad presencial que cierre los temas dados hasta el lunes. Yo pensé que ustedes ya sabían y él les había explicado de qué se trata ese coloquio. No lo sé, la verdad que no sé. Yo les voy a preguntar y les voy a mandar un mail. No va a ser clase de laboratorio, va a ser la clase en el aula del departamento ahí de Geología y Petróleo, donde va a haber un coloquio, no es laboratorio. Las características de ese coloquio las desconozco, así que ahora, ni bien termine, le voy a escribir a Carlos para que él lo defina. No sé si les va a tomar, no tengo ni idea. Vayan repasando todo. Bueno, buenísimo. Están todos en la zona, todos pueden asistir, porque con esto del online, muchos estudiantes se quedaron en su casa y no están en Neuquén. ¿Están todos por acá? Hola. Hola, yo sí. Bueno, ¿saben de alguien? ¿Qué? Matías, ¿habías dicho algo? No, pero sí, o sea, estoy acá, en la zona. Bueno, no, les digo porque el año pasado yo tuve alumnos que eran de Chubut y se quedaron ahí. Bueno, ustedes seguramente a algunos de ustedes les pasó que como era online, no vinieron a Neuquén si son del interior. Así que si alguno de ustedes no está en la zona porque está en su casa haciendo clases online, escríbanle a Carlos para avisarle de esto, ¿no? Que no pueden concurrir o algo así. Bueno, yo entonces, nos volvemos a ver el lunes a las 9 para terminar esta primera parte. Los temas van a ser clasificación de reservorios y empujes, o energía natural del reservorio y tipos de empuje. Cuando yo tenga noticias de las características que va a tener la clase del miércoles en la facultad, les escribo o le pido a Carlos que les escriba para definir bien qué es lo que va a hacer. Bueno, hasta luego. Chao.